Con uno, el maestro Alfonso Zárate, sociólogo, analista político, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Hoy ha aceptado acompañarnos para comentar todo esto con usted y con nosotros. Se ha complicado, hay intereses. Alfonso, bienvenido. Gracias por estar aquí. Sin duda que hay intereses, Pepe. Yo creo que... ¿Cuáles presumes tú que sean esos intereses? ¿Por qué se ha complicado? Yo recuerdo muy bien cuando entró el gobierno, que está por terminar ya, entró con la premisa desde la campaña de que se indagaría la verdad verdadera porque fue un crimen de Estado. Y ahora resulta que... Yo creo que en la historia de los hechos políticos, no solamente en México, en el mundo, existe algo que se llama razón de Estado. Y en función de esa razón de Estado se han ocultado crímenes y se han cometido crímenes. En mi opinión, la investigación que estaba armando el procurador Jesús Murillo Caram llega hasta el jefe del Ejecutivo, y cuando el jefe del Ejecutivo, que era Enrique Peña Nieto, la recibe y ve que involucra al ejército mexicano, le dice: Chucho, eso exclúyelo. ¿Por qué? Mira, Pepe, yo creo que en México, no sé si por lo menos a partir de la revolución o de la posrevolución, hay una institución intocada e intocable que es la de las Fuerzas Armadas. Tú recordarás una película clásica que fue La sombra del caudillo, una película basada precisamente en la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, que estuvo enlatada durante décadas porque de alguna manera cuestionaba el carácter impoluto, recto, vertical de los generales de la posrevolución. Entonces yo creo que eso es lo que limitó el que la llamada verdad histórica llegara hasta sus últimas consecuencias. Pero eso pone en ridículo al presidente de la República, con todo respeto, como dice él. Sí, y cuando el presidente López Obrador integra una comisión para la verdad y se la encarga a Alejandro Encinas, su compromiso es esclarecer los hechos, saber en dónde quedaron los jóvenes y castigar a los responsables. Encinas da un paso más en el sentido de hacer notar que había testimonios que hablaban de la participación de miembros del 27 Batallón asentado en Iguala en estos hechos. Pero yo diría que vale la pena abrir la perspectiva, es decir, no concentrarnos a los acontecimientos de hoy, hace 10 años y la madrugada de mañana, sino darnos cuenta de que de tiempo atrás Iguala y los municipios adyacentes estaban convertidos en narcomunicipios. ¿Y eso no lo sabía el gobierno? Tenía que saberlo, Pepe, porque cuando tú desde la perspectiva de la inteligencia civil construyes el mapa de riesgos en el país, Iguala tenía que ser un punto en el mapa de riesgos. Tenía que saberlo, en primer lugar, el gobierno del Estado, que tiene Procuraduría, que tiene Seguridad Pública, que tiene Secretaría de Gobierno, las áreas políticas del gobierno del Estado. Tenía que saberlo la inteligencia civil, tenía que saberlo la Policía Federal y tenía que saberlo el grupo militar asentado ahí, el 27 Batallón. Entonces, lo que tenemos a 10 años de distancia es algo realmente muy triste, porque nos habla del nivel de justicia en este país. Y diría otra cosa: el presidente de la República ha insistido en el halago, el elogio a la cultura prehispánica, a los pueblos originarios. Y cuando vemos los reportajes que han hecho los periodistas de investigación entrevistando a los padres de estos muchachos, y vemos sus casas tan humildes en el medio rural, vemos sus rostros negros, quemados por el sol, vemos sus pies que calzan guaraches, nos damos cuenta de que ellos son los herederos de los pueblos originarios, que ellos son los indígenas. Y el día de hoy, lamentablemente, ellos no pudieron llegar a Palacio Nacional. Hay una valla que protege el Palacio Nacional, así como el presidente no pudo recibir tampoco a las madres buscadoras para evitar un espectáculo político, para cuidar la investidura. Entonces, me parece que el trayecto de estos 10 años es algo
que nos muestra el nivel de penetración del crimen organizado, su complicidad con autoridades de todo tipo, municipales, estatales y federales, y que la situación en Iguala y en los municipios vecinos nada ha cambiado. Es decir, cambiaron la fachada. Ahora ya no es el PRD el que gobierna con Abarca, sino que es Morena. Cambiaron el nombre de las bandas delictivas, pero continúan las extorsiones, continúan los secuestros y continúan los homicidios. Murillo Karam es víctima. Ha habido detenidos, ciertamente. Ha habido también quienes fueron exculpados por cuestiones judiciales, jurídicas, en fin. Ya han sido algunos recapturados, pero no hay sentenciados. Y hay hombres clave que fueron comprados como testigos protegidos. ¿A dónde va esto? ¿A dónde fue a dar Encinas con todo esto? Porque Encinas era el que iba a resolver el asunto, tenía las llaves del gobierno para lograrlo, y finalmente cuando se metió con el ejército… El presidente le dijo hasta aquí. Le dijeron hasta aquí y lo sacaron de la escena. Es cierto, yo creo que… ¿Esos son los intereses que se movieron? Sí, sin duda alguna. Yo creo que el hecho de que conozcamos exactamente qué ocurrió y que no hubiera habido esta resistencia tan fuerte de la Secretaría de la Defensa para abrir las instalaciones en su momento, para permitir esta investigación, nos habla de qué poco hemos avanzado en términos democráticos en este país y cómo creo que esto se tiene que vincular con todo un proyecto del jefe del Ejecutivo que ha consistido en militarizar la vida pública del país. La presidenta electa dice que no es militarización, pero yo creo que si nosotros mostramos el día de hoy cuántas son las actividades no propias de las Fuerzas Armadas en las que están involucrados negocios y poder, tenemos que concluir que en esta materia el país ha sufrido una regresión, un retroceso de cuando menos 100 años. De esto podríamos hablar horas, meses, semanas. El no llegar a la verdad verdadera, no a la histórica ni a la alterna, a la verdad verdadera, terminará convirtiéndose en un crimen de Estado por ineptitud y negligencia. Yo creo que va a ser un reclamo que no sé si más adelante, por fortuna la historia nunca se cierra. Hay ocasiones en que pasan 10 años, 100 y de repente aparecen los indicios. Yo creo que hay actores políticos que tuvieron que ver con estos hechos y que podrán dejar un testimonio escrito, podrán dejar un parte de guerra, como lo hizo el general García Barragán, post-mortem, su crónica de lo que ocurrió el 2 de octubre. Yo pienso que en algún momento esa historia vendrá a la luz, que se esclarecerán los hechos, pero quizá serán muy tarde para nosotros y para los padres de estos muchachos. Muchas gracias, Alfonso Zárate, por habernos acompañado, maestro. Con mucho Zárate. gusto. Gracias, el maestro Alfonso Zárate, con uno esta noche invitado especial.